Lo que sí, vamos a hacer un repasito por la información política de las últimas horas con el señor Marco Cittadini, que ustedes saben es un jugador de toda la cancha. Vamos ahí. Muchísimas gracias. Arranquemos con Cristina Kirchner. Sí. Porque bien arriba. Me parece claro, hay que arrancar por donde hay que arrancar, porque después voy a ir por otros lados, con lo cual prefiero arrancar con algo más grato para nuestros oyentes. Anteayer, en un encuentro de jubilados y pensionados en el PJ, en la sede del PJ, Cristina Kirchner enviaba un mensaje que se difundió durante el día de ayer. Escuchemos un fragmento. Es justamente el sector de los jubilados, de las jubiladas, el sector de la tercera edad, el que está siendo una de las variables de ajuste del gobierno en este plan de tanta crueldad. No solamente por los montos de las pensiones y de las jubilaciones, es también los remedios del PAMI que ya no llegan y la pérdida del poder de adquisitivo que han tenido salarios y jubilaciones y pensiones y que se profundiza día a día. Por eso creo que hace muy bien estar allí vinculándose y también darles un mensaje de organización, ¿no? De organizarnos, porque la única manera de poder enfrentar esta política tan cruel con las dos puntas de la vida, como digo yo, ¿no? Con los niños y con los que ya vivieron la vida, debe ser enfrentada también con organización política y con amor, con las dos cosas. Bien, y con amor, decía ¿Cómo se acuerda de hablar del amor en la condición en la que la ha puesto el poder fáctico de la Argentina, ¿no? Sí. Acordarse del amor en esas circunstancias. Porque no es una impostura, esa es la diferencia. Pero entre el que imposta, ardido en rencor. Sí. En rencor. Sin ninguna duda, yo me pasaría exactamente lo mismo. Bueno, nosotros somos nosotros y ella es ella. Y ella es ella. Bien. Efectivamente. Y Adelmo Gavi es Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, porque habló también, Cristina le habló a jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, no está preso. Hace mucho tiempo. 81 años. Que es un hombre grande. Un avión ahí para después contar. No, domiciliario también. Muchísimo tiempo que es presidente de la Bolsa de Comercio, recibió a... ¿Sabés quién es el vice? Ratazzi. Cristiano de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa. Sí, porque hay un error en seguir creyendo que Ratazzi sigue en Fiat y no sé qué. Ratazzi es el dueño de una empresa de transporte aéreo, tiene helicópteros vinculado al sector petrolero y es el vicepresidente. Actualmente las autoridades son Adelmo, es el presidente, y Ratazzi, el vice. ¿Es italiano, Ratazzi? Es como Anamás Ferreira. Son esa gente que vive acá y sigue teniendo esa tonada. La tonada, la distinción. Sí, yo compartí, pequeña digresión, estudio con Anamás Ferreira y fuera del aire no tiene tanta tonada. Nada, una pavada. No es una fuerte acusación. No es que no tiene. Puedes estar en LAM en cualquier momento. Algunos tienen nombre artístico, otros tienen el detalle de la tonada. Bueno, puede ser. Cada uno con lo suyo. Vamos a escuchar a Adelmo Gavi. Como juez, que se pone más cordobés cuando está. Se pone más cordobés al aire. Sí. Vamos a escuchar a Adelmo Gavi hablando de jubilados y jubiladas, justamente. De lo mismo que hablaba Cristina. Bueno, mundos opuestos, ahí va. Yo quisiera que nos aumentaran a los jubilados, a todos, pero la realidad es que no se puede, porque lo que falla no son los presidentes, lo que falla es el sistema jubilatorio argentino, que está mal concebido. ¿No te parece que está bien que los que están mejor, como los que estaban en la bolsa, paguen más impuestos? No digo para poner en riesgo el equilibrio fiscal, sino para poder mejorar la situación de las personas con discapacidad. ¿Por qué aplaudían esa ecuación? Bueno, yo te voy a explicar que tengo 81 años, así que pasé muchos gobiernos y una gran vida en mi país, en este gran país que es la Argentina. Y realmente siempre hemos sido poco competitivos por la gran cantidad de impuestos que se cobran. Es el país que más impuestos se paga en América Latina y nos deja sin competencia. Al no pagar impuestos, al pagar los impuestos que se pagan, realmente quedamos fuera de competencia en la mayoría de los rubros que necesitamos competir.
Bien, ahí estaba entonces Adel Mogavi. En un rato Vale lo va a atender, quiero decir, va a hablar de... No, está muy bien dicho, lo voy a atender y bastante. Adel Mogavi. Lo anticipamos, pero él mismo se asumía como jubilado, por supuesto no. Tiene otras condiciones. Y Patricia Bullrich habló también, vamos a hacer un pequeño excurso del tema jubilados, a partir de lo que dijo Cristina, sobre todo, y de lo que están sufriendo los jubilados desde ya. La ministra de Seguridad que relativizó, no negó que vaya a ser candidata, lo relativizó, pero también hablaba de los jubilados. Si ella quiere decir menos gastos de la CIDE para pagar jubilaciones... Eso dijo. Bueno, son 30 millones de dólares contra 17.000 millones de dólares. Claro. Estás planteando una moratoria. Y la suba del bono, no te olvides, ¿no? De 70.000 a 110.000. Sí. ¿Cuántos pueden entrar en ese moratorio? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer, sí. 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. Por otro lado, ¿quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación, para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Vos decís que el aumento de 20.000 pesos se licúa con la inflación que genera la emisión. Pero es que, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Bien, ahí estaba Patricia Bullrich. Hay noticias en relación con Patricia Bullrich, y no solo con su candidatura y con esto que escuchábamos, sino también finalmente en el boletín oficial se publicó algo que ya había sido anticipado, y es la posibilidad de que la Policía Federal haga ciberpatrullaje y entre otras cosas, ¿no? Requisas sin orden judicial, eso hay una figura, escuchen bien, que es la del agente encubierto digital. Efectivamente. Sí, son 2 resoluciones. Sí. Yo quiero ser muy exacta porque además ayer lo estuve leyendo en el boletín oficial y era confuso, no se entendía. Hoy hay una muy buena nota de la colega Luciana Bertoia. Son 2 resoluciones. Una de ellas aprueba el protocolo, escuchen esto, para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales, que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. Y la otra dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados. O sea, todo esto que dijimos en el gobierno de Macri sobre Patricia Bullrich, que ponía a disposición de la propia fuerza infiltrados en las movilizaciones, ahora lo blanquea. Digo, está reconociendo a través de las 2 resoluciones que no solo va a haber infiltrados, agentes encubiertos, digitales, sino que los van a entrenar. Exacto. Para que así sean. Digo, algo rarísimo, ¿no? Esto es para hacer espionaje interno, muchachos. Esta es la vieja coordinación federal, nada más que en tiempos virtuales, en tiempos digitales. Se van a crear avatares, o no sé cómo se dice, avatar. Sí. Por los cuales van a intentar captar a cierta gente que tenga una forma de pensar o tenga una determinada actividad. Detrás de los delitos federales habituales, trata de personas o como se diga actualmente, lo cierto es que después aparece un ítem, atención con esto, que es terrorismo, que siempre es un significante peligroso, ¿no? Porque se llena con cualquier cosa, y en un gobierno de estas características se llena con, entre otras cuestiones, la militancia política. Estamos en el caso de Abaigar, Alesia Abaigar, Eva Mieri. Que ayer salió en libertad. Salieron en libertad por la intervención de la Cámara Federal de San Martín, que es una Cámara Federal que dijo, yo los digitales no los pongo en esta barrabasada que ha hecho Sandra Rayo Salgado. De hecho, le bajó, ¿te acuerdas que le pedían 30 millones de caución? A 2 millones de pesos. Se lo bajó a 2 millones, lo cual es más razonable. Y está bueno que haya un tiempo en el que la investigada sea Sandra Rayo Salgado, porque lo que cometió es prevaricato. Acá, en la China, a donde sea, aún en el país del lawfare como Argentina, es prevaricato. Y por el otro lado, ojo, porque esto es el blanqueo de un sistema de espionaje interno en una de las plataformas más habituales, las redes sociales de intercambio, de opiniones políticas. Quizá tenga otro tipo de efecto, pero en lo inmediato, obviamente, va a ser que mucha gente se cohíba de pronunciarse, se cohíba o se inhiba de decir tal o cual cosa, o incluso aquellas redes que se tejieron a través de las redes, ¿no? Digo, suplantando otras redes físicas, también se resientan por esto.
atención con lo que viene, porque Patricia Bullrich tiene un mundo en la cabeza donde nosotros no cabemos, salvo en calidad de perseguidos. Tal cual. Vamos, ayer, entre las noticias de actualidad, el presidente de la Nación se reunió con la mesa de enlace en el ámbito de la sociedad rural. Comenzó la exposición, ayer fue la entrada del primer animal en la feria, y el presidente ¿A qué animal te refieres? Me refiero a... No, me refiero a... Porque dijiste animal y presidente ganado seguido vacuno. y me perdí. Marco, no perdamos la compostura. No perdamos la compostura. Bueno, lo cierto es que se reunió Javier Milei con Nicolás Pino y los demás integrantes de la mesa de enlace, y vamos a escuchar al presidente de la sociedad rural, altamente comprensivo, pero bueno, sosteniendo uno de los reclamos, el más importante, el de las retenciones. Tienen otros, pero ese... Son monotemáticos los pibes, ¿no? Son bastante monotemáticos, y es cierto que diversificaron, porque casi contradictoriamente, porque por ejemplo le hablan del estado de las rutas. Bueno, es medio particular, no querés pagar impuestos, pero querés que las rutas estén bien. Es un poco... Pero no era que las tienen que hacer ellos, no dijo que era así, ¿no era así? Que si vos eso es lo que querías dijo. Tu pedacito de ruta te lo hagas. El privado Sí. lo tiene Bueno, que hacer. estas ideas se las metieron en la cabeza los propios ruralistas. Efectivamente, por ejemplo Nicolás Pino, vamos a escucharlo con su habitual paciencia para con la derecha, el presidente de la sociedad rural. A mí no me cabe duda que el camino que estamos transitando es llegar a la retención, el derecho de exportación cero. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación, las retenciones es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción. Y en el caso puntual de la soja, la famosa soja, que está recibiendo el precio histórico a nivel mundial, no es que nosotros ponemos el precio, digo, la Argentina, precio históricamente bajo, y los productores que hacemos soja sufrimos ese impuesto perver 33%, es hasta obsceno tener una carga impositiva de 33%, más todo lo que seguimos pagando los argentinos que laburamos. Entonces, no hay que discutir, hay que insistir, el camino es por achicar impuestos, porque después el campo va a sorprender realmente a la Argentina en la capacidad productiva que tenemos. Y estoy seguro que el camino está yendo para ese lado. Bien, ahí estaba Nicolás Pino, insisto, infinita paciencia. En otro contexto estarían con los tractores, prendiendo fuego todo. Bueno, saben que hay otras cosas. Primero, ellos han diversificado, además, hacen carry trade, por ejemplo. No es solamente que son pacientes por cuestiones ideológicas, son pacientes porque hacen negocio por otro lado, claramente. Pero están en esas, ¿no? Es que en la Argentina, más que la plata, lo que no te tiene que faltar es poder. Igual algunos dicen, che, plata es sinónimo de poder, poder es sinónimo de plata. No siempre. Dólares, ¿no era que no les tienen que faltar dólares? Bueno, los dólares están escasos en este momento. Yo te digo la verdad, esta situación, para mí vivimos una especie de eterno loop. Estamos en un bucle. Argentina circular. Es un bucle, esto vamos y venimos. ¿Hace cuánto que estos sectores vienen reclamando que no quieren pagar impuestos? Uh-huh. ¿Y hace cuánto que se los deja hablar con un sesgo de autoridad, como si vinieran a darnos... A ver, nos pusieron a Macri primero en el gobierno, y ahora nos pusieron a Milei, con otros que también votaron, que no son la sociedad rural. Pero quiero decir, fracasaron todas sus ideas, siguen fracasando y ponen cara de saber mucho, y todo el día repiten más o menos la misma cantinela, ¿no? Pero aparte, yo te digo igual, para el tipo de país que se viene, yo no sé si los tipos no atrasan un poco. Porque ese modelo agroexportador... Un día tenemos que hacer un especial, porque todos estos tipos, son tipos, sí, que hacen estas cosas que muy bien describe Roberto, se quejan del Estado, pero nunca quieren discutir el mito fundante. Digo, ellos son dueños de la tierra gracias a que el Estado decidió un día distribuírselas y dársela a ellos, ¿no? Digo, partamos de esa base. O sea, el Estado para ellos se terminó el día que les dio la tierra. Claro, y ahí no lo quieren más. Bueno, cuando tienen... Yo haría un día, revisaría esa... de sequía, lo quieren de vuelta. No, o se resumió al ejército matando indios. Claro. ¿No? Que es un poco lo mismo el Estado les garantizó que proponen ahora, el territorio y la seguridad, ¿no? Por eso tienen esa mente de que solo debe ser eso lo que haga el Estado. Bueno, el ejército matando indios. Me gusta eso, me pienso cuál sería el rol de Sandra Petovelo en un contexto como ese. Es la... Que se juntó con Adelmo Gavi y se juntó con la sociedad rural. Digo, están pasando cosas extrañísimas. Que la ministra de Capital Humano, le hace Desarrollo Social, se junte con Adelmo Gavi y la Fundación de la Bolsa de Comercio y después con la gente de la sociedad rural, la verdad...
Vamos a escucharla. Creo que van a lanzar las damas de beneficencia, creo. Bueno, para eso voy, por eso digo. Un brazo en ese solidario. En el de la conquista del cerro, o la falsa lo conquista del desierto, ¿dónde estaría? Majul. Vamos a escuchar a Sandra Petovelo hablando de lo que fue a la vista de todos una barbaridad, y ella sigue justificando en esta estrategia típica del mileísmo, y sostener la mentira hasta el final. Aun cuando se compruebe que era mentira, la vamos a sostener. Bueno, sigue hablando de los comedores truchos y todo esto. Había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía. Y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía. Entonces, era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que la comida de los pobres iba para otro lado, se robaba o nunca llegaba? La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. Por eso te digo que cuando a mí me empezaron a operar con que yo me guardaba comida, ¿cómo yo me voy a guardar comida? ¿Para qué la quiero? El tema es que los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. Bien, allí estaba entonces Sandra Petovelo, insisto yo, con algo que ya se comprobó que era mentira. Ella tuvo 5 millones de kilos de comida que tuvo que distribuir a regañadientes y no los distribuyó del modo en que debería haberlos distribuido, ¿no? En buena parte se los entregó a Abel Albino, un integrista que... Está en crisis la Fundación del Vino. Y bueno, pero claro. Sí. Creo que, no sé si no declaró su quiebra o algo por el estilo. Bueno. A esa persona se le digo, y recordemos además la postura ideológica en muchos aspectos. ¿Te puedo incomodar un poquito? Incomodame, por favor, estamos para eso. ¿Viste que salieron números de UNICEF? Sí. Que dicen que bajó la pobreza infantil. Sí. ¿Cómo se explica eso? La verdad, todo me indica que ese número no se corresponde con la realidad, pero la medición es por ingresos. Claro. Capaz que tiene una explicación. Ojo, volvimos a los números de 2019. Volvieron, no es que se solucionó. Claro. Volvimos después de haber tenido un 2024 donde se disparó al techo. Tuvo 64%. La medición por ingresos en pobreza o pobreza infantil, lo que quiera, siempre es problemática. Porque vos tenés un aumento de la inflación en dólares muy por encima de lo que han aumentado los salarios. Entonces ahí tenés un problema. Habría que tener un poquito más de quizá data de cómo se constituye la estadística. Ayer la escuché, no quiero hablar de lo que no sé, porque no me gusta que lo hagan otros. Ayer la escuché a Mercedes Alessandro, que vamos a estar mañana dando una charla. Y Mechi discutía un poco esto, ¿no? El tema de las cifras, los datos, las estadísticas que no contemplan el contexto y el todo. Claro. Y que anulan en un punto, sería bueno hablar con ella y que lo explique mejor, la devaluación inicial. ¿No? Esta idea de que no pasó lo que pasó, ni bien asume Milei, que fue ese impacto muy fuerte de evaluatorio y esa amenaza de siempre construir también esta idea de, bueno, iba a ser el 3.000% de inflación y entonces después si es el 100 es re poquito. El 11.000, había dicho el 16.000, cualquier cosa decía. Y además hay que estar atentos a esta idea de, vieron que el otro día en la bolsa, y también lo había dicho Caputo, Milei dice 11 millones. O sea, de un día para el otro ¿se acuerdan que eran 10 millones de personas que sacamos de la pobreza? Ahora son 11. Sí. O sea, en 24 horas hay 1 millón de personas más que salieron de la... Digo, a mí me cuesta mucho porque si no uno pierde contacto con la realidad, y si es por medición de ingresos hay que ver también qué está pasando con el resto, con ir a la escuela, con el transporte, con el acceso a la salud de esos niños y de esas niñas, con la vacunación, o sea, la integralidad de la vida también, ¿no? No solo, bueno, te entra tanto, porque es cierto que lo que más aumentó, diría lo único que aumentó en este gobierno, son la asignación universal por hijo y demás. Entonces, medido. Eso es, me parece. Exacto, esa medición va en relación de, bueno, canasta, ingresos, se terminó. Bueno, pero hay un montón de otras cosas. Sí, claro. El pibe que deja de ir a los controles sanitarios, el transporte escolar, que pueda ir a un club, que tenga un club de barrio, porque todo eso también lo garantizaba el Estado. Esa idea de salario diferido que discutíamos mucho durante el gobierno de Ahí es donde la medición por ingresos hace agua.
Y ahí es donde se explican ciertas cosas. Digo, vos decís, había un 50% de pobreza en la Argentina. Bueno, es discutible con toda esta red por fuera de la medición del ingreso, ¿no? Bueno, cerramos con el último audio que vamos a... Pobreza disparada, digámoslo, desde que Mauricio Macri nos volvió a meter en el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Cuando toman control de tus políticas económicas, no tenés soberanía para nada. Lo que es indiscutible es que de 2003 a 2015 la pobreza bajó en la Argentina. Sí, y un dato, Marcos, también. Que yo salvo Feynman, que dice lo contrario. Sí, pero viste que no pudo justificar por qué. En la charla que estaba teniendo con Iván. Hay un dato también. Ayer escuchaba, creo que la interanual es casi 40, ¿no? La inflación. Sí. Bueno. 39, sí. 39. Parece que hay un punto que nos olvidamos. Digo, el gobierno de Cristina termina con una interanual del 24. Sí. Que era la peor, digamos, de toda la trama, con un montón de factores, corridas bancarias en el medio, digo, la corrida del dólar, intentos desestabilizadores, etcétera. Digo, Patricia Bullrich con el cartel de 1.60 como el descontrol absoluto de la inflación. Y ahora estamos festejando una interanual de 40 y te dicen, bueno, pero el 200... Sí, está bien, pero todos dejan de hablar de que Macri la duplicó. Pasó de ese 24 al 50 y encima con un endeudamiento y un acuerdo inflacionario con el Fondo Monetario Internacional. Y destrucción del aparato productivo, pérdida de empleo, digo, en este momento, ¿no? Vamos a cerrar con Julia Mengolini, porque ayer estuvimos charlando con Mónica Macha, que anticipaba lo que efectivamente sucedió en la Comisión de Mujeres y Diversidad, la actividad que se produjo, que nosotros mismos conversábamos con Mónica. Ayer Julia estuvo ahí. Además, Julia en paralelo presentó la denuncia contra Javier Milei con Rabuá. Efectivamente, por amenazas, intimidación pública y apología del crimen. Y relataba en la Comisión de Mujeres y Diversidad, bueno, lo que ha vivido en el último tiempo nuestra querida colega. Esta campaña que a mí me hicieron es algo un poco distinto de una fake news. Acá nadie quiso que yo pensara realmente que yo tenía relaciones con mi hermano. Acá se quiso infligir dolor. Acá se me quiso torturar. Y lo consiguieron durante muchos días. Porque mientras no me llegaba el respaldo, yo me sentía muy sola y me sentía totalmente mortificada cada vez que me llegaban los videos y me llegaban los mensajes de odio y de ataque. Nadie debería pasar por una circunstancia como esta. Nadie debería poder hacerle a nadie una cosa como esta. Y desde esta Cámara, ojalá que surja un repudio contundente sobre este tipo de acciones. Caballero de Día, en AM 530. Construimos